Faith thrives on tests. Faith grows in the soil of difficulty. Faith needs to pass the test in order to become true faith. Gracia y paz a todos en el poderoso nombre de Jesucristo. Al estar listos para escuchar la palabra de Dios, oremos. Señor Jesucristo, te damos gracias por tu palabra viva. Oramos para que tu palabra esté viva en nuestros corazones hoy y que nos fortalezcas, nos equipes. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Si tienes la Biblia contigo, vamos a ir a Marcos, capítulo 2. Vamos a unirnos a Jesús aquí para este evento donde se encontró con un paralítico en Capernaum. Versículo 1. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Ahora solo voy a hacer una pausa allí por un momento. Primero establezcamos el contexto. Nos dice aquí que Jesús entró nuevamente en Capernaum después de algunos días. ¿Qué había estado pasando durante estos días? Podemos leer rápidamente en Marcos 1, 41, 42, que Jesús, movido a compasión, extendió la mano y tocó a un leproso y quedó limpio. Y Jesús en realidad advirtió al ex leproso y le dijo en el versículo 44, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero ido él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho. De manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Así que podemos entender allí que después de un tiempo cuando Jesús estaba en un lugar desierto, para estar lejos de las multitudes que intentaban aglomerarse y encontrarlo, habiendo oído acerca de este milagro de la limpieza del leproso. Jesús entró de nuevo en la ciudad. Él vino a Capernaum y estaba en una casa particular. Y el mensaje se extendió. Oye, Jesús está aquí. Este es el hombre que limpió al leproso. Y nos dice claramente allí que muchos se reunieron inmediatamente, que ya no había lugar para recibirlos, ni siquiera cerca de la puerta. Y solo queremos detenernos aquí y pensar, ¿qué fue lo primero que hizo Jesús? Nos lo dice claramente, Él les predicó la palabra. Ahora bien, de todas las cosas que Jesús podría haber hecho, al encontrarse con esta multitud, que estaban desesperados por verlo, que habían oído hablar del milagro, y no sé qué tipo de multitud era, cuántas necesidades diferentes había, pero vinieron por la reputación causada por este asombroso milagro del leproso que fue limpiado. Jesús podría haber estado ansioso por encontrarse con tanta gente. Podría haber querido anunciarse, exhibirse, para hablar de sus propias credenciales. Hay muchas cosas que uno podría pensar que Jesús pudo haber hecho. Pero lo que hizo fue predicarles la palabra. Porque necesitaban escuchar la palabra de Dios. No sé con qué tipo de necesidad has venido hoy. Podría ser una necesidad física, podría ser una necesidad de progreso, podría ser una necesidad de liberación, podría ser todo tipo de cosas. O quizás simplemente te estás uniendo al servicio para recibir algún aliento espiritual.
Así como fue entonces, así es ahora. Necesitamos recibir la palabra de Dios. Así que dile a tu vecino, necesito escuchar la palabra. Necesito escuchar la palabra. Jesús les predicó la palabra de Dios. Ahora bien, esto me recordó una ocasión que ocurrió un poco antes, creo, y leemos acerca de ello en Mateo capítulo 5, versículo 1. Y nos dice esto: viendo la multitud, esto está hablando de Jesús, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, etc. Y es lo que se conoce como el Sermón del Monte. Jesús vio que estas multitudes lo seguían. ¿Y cuál fue su primera respuesta? Era para enseñarles la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es eterna. La palabra de Dios tiene el poder de transformar y cambiar. Todo lo demás, en comparación, es temporal. Y aún pensando en aquel sermón, cuando vio las multitudes que estaban allí, que él predicaba, si miramos ahora hacia atrás en la historia, ese es un mensaje que ha cambiado el mundo. Ha cambiado continentes enteros, países enteros. Ha transformado muchas civilizaciones diferentes. Ese mensaje de bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, porque la palabra de Dios tiene ese poder dentro de ella. Para usar una ilustración muy sencilla, supongamos que al llegar hoy, realmente necesitabas una manzana para comer. Podríamos darte una manzana y podrías comértela, y una vez que la comas está terminada. O tal vez después podrías olvidarte de ella y dejarla ahí, y se pondría mala. Pero en comparación, supongamos que recibiste la semilla de una manzana que fue plantada en tierra buena y fértil. Y desde entonces creció y produjo docenas de manzanas cada año. De esa pequeña semilla tendrías algo con vida para reproducir y seguir proveyendo para tus necesidades día tras día, mes tras mes, año tras año. No sería solo una única cosa que recibes y consumes, y luego sigues adelante y necesitas otra cosa. Y la palabra de Dios es como una semilla. Muchas de las parábolas de Jesús hablaban de la semilla como la palabra de Dios. Está la parábola del sembrador, está la parábola del reino de Dios, donde dice que es como una pequeña semilla de mostaza, pero cuando se planta y crece se convierte en el árbol más grande. Y ese poder está en la palabra de Dios. Es como una semilla. Y si esa semilla está plantada en tu corazón, y tu corazón está listo para recibir y responder y obedecer esa palabra, entonces serás como un árbol plantado junto a las aguas. Tendrás lo que necesitas siempre. No es una solución temporal, es una solución permanente. Por eso necesitamos la palabra de Dios. Necesitamos la palabra de Dios también, porque francamente estamos viviendo en un mundo de falsedad y necesitamos la verdad, porque se ha vuelto una epidemia, se ha vuelto normal que haya falsedad en el mundo que nos rodea, el mundo en el que vivimos. ¿Qué dice la Biblia en el Salmos 12, versículo 2? Dice, todo hombre miente a su prójimo, hablan con engaño. Y esto se ha vuelto costumbre en las noticias que escuchamos. La política, las conversaciones laborales, puedes nombrar el tipo de interacciones que tenemos. Se ha vuelto normal ser deshonesto.
Es normal vivir para la presentación en términos de lo que la gente ve y lo que la gente piensa en lugar de lo que es real y lo que está en el corazón. Y la palabra de Dios es verdad. La palabra necesita ser recibida en nuestros corazones y venir a dominarnos para que reconozcamos el mundo de falsedad en el que vivimos. Necesitamos la palabra de Dios. Así que Jesús, como leímos en Marcos capítulo 2, al principio, lo primero que hizo fue entrar en esa habitación llena de gente, donde las personas se habían reunido a causa del milagro, y les predicó la palabra. Ahora, continuemos con los siguientes versículos. Marcos 2, versículo 3. Dice, entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba. Y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, y voy a hacer una pausa ahí, porque vamos a pasar en un momento a lo que dijo Jesús. Pero primero, solo quiero que consideremos brevemente la fe de estos 4 hombres, porque nos dice en el versículo 5, al ver Jesús la fe de ellos. Esto es un gran aliento para nosotros. No dice, Jesús vio sus necesidades. Estoy seguro de que Jesús vio sus necesidades de una manera más profunda de lo que ellos mismos podían verla. Él vio su fe. ¿Y cómo se expresó su fe? Bueno, fácilmente podrían haberse dado por vencidos. Si su fe hubiera estado basada en las circunstancias, si simplemente hubieran pensado, bueno, esto suena como algo interesante, vamos a ver qué pasa si vamos a esa casa. Hemos oído que Jesús está allí, vamos a ver, vamos a averiguarlo. Pero encontraron que había una gran multitud y no pudieron entrar. Podrían haber dicho simplemente, sin ninguna convicción, podrían haber dicho, bueno, no es nuestro momento, hay demasiada gente aquí. Volvamos otro día. Vamos a ver a alguien más, esperemos la siguiente historia. Pero no, la fe se desarrolla con las pruebas. La fe crece en el terreno de la dificultad. La fe necesita pasar la prueba para convertirse en verdadera fe. Y aquí estaba una prueba de fe para ellos. Parecía que no había salida. Pero la fe encontró un camino y Jesús vio su fe. Ahora quiero alentarlos a que hoy no es diferente. Jesucristo hoy verá tu fe, verá mi fe, verá nuestra fe. Esa es nuestra conexión con Jesús. Y solo quiero pensar por un momento para comparar dónde estamos hoy con aquellas personas que estaban en aquella habitación en Capernaum hace 2000 años. Estaban ahí en un lugar físico porque Jesús estaba allí y podríamos sentir envidia de ellos. Bueno, si yo hubiera vivido en aquellos días y hubiera podido encontrarme con Jesús cara a cara, y Jesús mismo podría haber ordenado que mi enfermedad se fuera. Podría haber hablado calma a mi tormenta, haberme liberado de los demonios. Podríamos pensar, si solo estuviéramos en esa situación. Pero pensemos de otra manera. En realidad, existen grandes ventajas en vivir en la época en la que vivimos ahora. En primer lugar, Jesús puede estar en todo lugar, en todo momento, por su Espíritu Santo. Piénsenlo un momento. Estaba en una casa en Capernaum. Quizás en aquellos días habrías estado en otra ciudad, otro país, otro continente. No habrías tenido la oportunidad de conocerlo.
Pero hoy, por su Espíritu Santo, Jesús puede hacer aún más de lo que pudo hacer entonces, porque Él puede estar en todo lugar, en todo momento, por su Espíritu Santo. Así que Jesús está más cerca de ti ahora que del paralítico que leímos hace unos 2000 años, porque Jesús ve tu fe y tu conexión es tu fe. Tu conexión con este servicio desde un punto de vista práctico, tal vez a través de Airtel o Vodacom o el Wi-Fi en tu casa o donde sea que estés, y eso puede no ser confiable. Esa es tu conexión con este evento, con este servicio. Tu conexión con Jesús es la fe. Y ninguna ruptura de red puede romper esa conexión. Incluso hemos recibido testimonios de personas que estaban a punto de unirse a la oración con el hermano Chris y su red se cayó, falló, pero aún así recibieron. Porque la fe era su conexión y Jesús verá hoy tu fe. Es de importancia secundaria si Él te ve en este servicio o si la red tiene problemas. Es bueno y útil estar aquí, pero Jesús ve tu fe. Esa es tu conexión con Jesucristo. Y hay otra gran ventaja que tenemos. Hoy estamos del otro lado del domingo de Pascua. Jesucristo, según lo que hemos leído aquí, fue crucificado y murió por nuestros pecados y resucitó. Y somos salvos. Se nos enseña en la Biblia, somos salvos por tener fe en nuestros corazones que Dios levantó a Jesús de entre los muertos. Así que esa es otra ventaja que tenemos hoy. Tenemos un fundamento aún mayor para nuestra fe. Jesús ha resucitado de entre los muertos, está vivo hoy. Él está tan vivo ahora como lo estaba entonces. Y ha vencido al enemigo final, la muerte. Así que supongamos que en aquellos días pudiste haber pensado, bueno, Él limpió al leproso, Él va a hacer algo con este paralítico, pero mi problema es demasiado grande. Podemos saber hoy que Jesús ha vencido a la muerte. No hay problema que sea demasiado grande para Jesucristo. Satanás le lanzó todo lo que tenía a Jesús. Jesús venció y se levantó del sepulcro. Así que hoy también tenemos esa ventaja. Quiero continuar hasta donde me detuve en medio del versículo. Marcos 2:5. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, Él dijo, levántate y anda. Déjame revisar. Eso viene después. No lo dijo. Sin duda, esperaban que dijera eso. Habían oído acerca de la purificación del leproso y cómo solo con una palabra de Jesucristo fue limpiado. Pero en este caso, leemos claramente, al ver Jesús la fe de ellos, dijo el paralítico, Hijo, tus pecados te son perdonados. El pecado es la enfermedad del alma. Necesitamos la sanidad del pecado más que la sanidad de un problema físico o cualquier otra de las necesidades físicas que esperamos que Dios satisfaga. Cuando Jesús le dijo a aquel paralítico, Hijo, tus pecados te son perdonados, Él proporcionó la solución permanente a sus problemas. Porque pensemos en esto por un momento. Comparemos el efecto de la enfermedad en el cuerpo. Este hombre tenía una enfermedad terrible, estaba paralizado. Pero comparemos eso por un momento con el efecto del pecado en el alma. ¿Qué dice la Biblia?
La Biblia dice que nuestros pecados nos han separado de Dios. No dice que nuestra enfermedad o nuestro cuerpo débil nos ha separado de Dios. Como el profeta T.B. Joshua solía recordarnos a menudo, puedes estar enfermo en el cuerpo y aún así ser amigo de Dios y aún así ser candidato al cielo. Lo que nos separa de Dios es el pecado. Así que cuando Jesús dijo, tus pecados te son perdonados, esa fue una solución que llevó a este hombre a una relación con Dios. Y esa es la otra comparación aquí. La relación con Dios es eterna. Es algo que durará más que este cuerpo. Y si lo pensamos un momento, ¿cuántos años tenemos en esta tierra? Varía, ¿verdad? Puede ser 40, 50, 60, 70, 80. Podría llegar hasta 90 o algo así. Pero si comparas eso con la eternidad, millones y millones y millones de años, medido en nuestro tiempo, es solo un pequeño periodo. Y no llevamos nuestro cuerpo físico con nosotros a la eternidad. Así que este hombre, su cuerpo paralizado, incluso si no hubiera sido sanado, no lo seguiría a la eternidad. Pero su relación con Dios lo haría, porque la verdadera sanidad es el perdón del pecado. Así que cualquier necesidad que tengas hoy, tienes una necesidad mayor. Tu mayor necesidad es tener tu relación con Dios restaurada para que tus pecados sean perdonados y tengas el poder de Cristo resucitado en tu vida para decir no al pecado en el futuro. Entonces tu eternidad estará resuelta. Cuando Jesús dijo, tus pecados te son perdonados, podría haber terminado allí y el hombre tendría lo que necesitaba. Puedes quitarte eso y decir, gracias Jesús, tengo lo que necesito. Esto se debe al sacrificio supremo de Cristo. Ahora tengo la oportunidad de tener una relación con Dios como si nunca hubiera pecado. ¡Qué cosa más increíble! Pero sigamos leyendo hasta la última parte de nuestra lectura de hoy. Y es en Marcos capítulo 2, versículo 6. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dijo el paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Esta es una escritura muy interesante. Lo que entendemos en este caso fue la sanidad del hombre por parte de Jesús en lo que a él respectaba. Casi podría llamarlo un bono. Sus necesidades fueron satisfechas cuando sus pecados fueron perdonados. Pero Jesús le preocupaba que la gente supiera el poder que tenía para perdonar pecados. Él estaba preocupado por la gloria de Dios y era para la gloria de Dios que le dijo al hombre, levántate y anda, y quedó sano. Y creo que hay una lección para nosotros aquí. Nuestra sanidad tiene más que ver con la gloria de Dios que con nuestra comodidad presente.
Sí, Dios nos ama y nos dará algunas de las comodidades que necesitamos durante esta vida en esta tierra. Pero el enfoque principal con Jesús aquí, con esta sanidad, fue la gloria de Dios. ¿Qué dice después que el hombre fue sanado? Dice, todos se asombraron y glorificaron a Dios. Y la gente que necesitaba saber que Jesús tenía este poder de perdonar pecados, vieron la evidencia. Así que quiero alentarlos a considerar la gloria de Dios. Oremos para que el nombre de Jesús sea glorificado. Pidamos a Dios que nos dé la gracia de no solo buscar soluciones por el beneficio que nos trae, sino más bien buscar la gloria de Dios. ¿Qué dijo Jesús? Buscad primeramente el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Dirijamos nuestros corazones a su gloria y oremos. Señor, sé glorificado en mi vida. Sé glorificado en mi fe en medio de una situación difícil. Y sé glorificado en mi liberación milagrosa de esa situación. Son ambas cosas las que pueden glorificar a Dios. La gloria de Dios a veces coincide con nuestra propia comodidad y a veces no. Busquemos que Jesús sea glorificado, sabiendo que nuestra verdadera necesidad ha sido satisfecha. Él te dijo a ti, Él te está diciendo ahora, tus pecados te son perdonados. Ven, entrégame todo tu corazón y te daré poder para vivir por encima del pecado. En el nombre de Jesús.